Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a tener un seminario que lo vamos a llamar Calcular cuánto dinero se necesita para vivir de mis dividendos o de las rentas en general, que puede ser renta inmobiliaria, ¿vale? Entonces, vamos a ver paso a paso cómo calcular todo esto, incorporando datos como inflación, tasas de crecimiento, etcétera. Entonces, vamos al paso uno, que es el presupuesto. Bueno, cuando vemos un presupuesto, que aquí no voy a hacer mucho hincapié en esto, porque he hecho varios videos en el canal sobre esto. Esto aquí te está apareciendo un curso que es completo sobre finanzas personales. Pero básicamente el presupuesto, que es uno de los primeros pasos, si es que no el primero que tenemos que hacer para saber cuánto dinero necesitamos para vivir de las inversiones, este presupuesto tiene tres componentes. El primero son los costos basales, que es el gasto que tenemos que hacer sí o sí. No nos podemos arrancar de ese gasto, como el costo fijo. ¿Qué cosa incorporamos acá? El gasto común que las personas puedan tener, arriendo o dividendo que tengan, supermercado, ayudas que puedan tener, qué sé yo, sí o sí en la casa. En este caso, aquí un ejemplo de una persona que ayuda en el aseo del hogar. Las cuentas de servicios básicos, todo lo que sea seguros de salud, el transporte, comida de perros, qué sé yo, hay un montón de cosas, gimnasio, y obviamente dentro de todas estas listas, en este listado las cosas son súper personales. No es que, por ejemplo, el gimnasio para algunas personas sea discrecional, o sea, sea basal y para otras sea discrecional. Eso depende de las personas. En este ejemplo de presupuesto, el gimnasio, entrenar es muy importante para esta persona. Netflix, de cosas como Disney, también para esta persona son muy importantes. Spotify, qué sé yo, todas esas cosas son parte de lo que esta persona decidió que fuese su costo basal. ¿Sí? Después tenemos el costo que es discrecional, que básicamente el costo discrecional es el costo que no necesitamos tenerlo para sobrevivir, pero queremos hacerlo. ¿Cuánto es el dinero que se gasta en cosas personales? Que ahí puede ser, qué sé yo, salir a comer, comprarse ropa, cosas por el estilo. Vacaciones también pueden estar ahí. Y también tenemos dentro de ese costo discrecional, podríamos clasificar los gastos que son únicos. Qué sé yo, quiero comprar una cama, quiero comprar un televisor, quiero comprar ese tipo de cosas que no son gastos que son permanentes, pero que se tienen que, o cada cierto tiempo se quieren hacer. ¿Ya? Esas son las líneas generales. Pero ¿cuál es el mandatorio? Insisto, acá en este curso que te está apareciendo, curso completo ahí donde se explica todo esto con más detalle. ¿Vale? Lo importante es el costo basal, ese es el mandatorio, porque ese es el primer paso, el primer escalón que sí o sí tenemos que cubrir. También hay que considerar que este costo basal no es fijo, va moviéndose en el tiempo, no solamente por la inflación, sino porque las circunstancias pueden ir cambiando. Esta persona podría tener hijos en el futuro, qué sé yo, pueden haber enfermedades, haber un montón de cosas que nos cambien las circunstancias, ¿vale? Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro, los presupuestos son móviles. Una vez que tenemos el presupuesto, que acá arriba está sumado, fíjate, el enero es, lo vamos a decir en dólares, $1.950, después $2.200, $2.677, bueno, y cada mes tiene distintas particularidades. ¿Por qué? Porque hay hitos que ocurren en ciertos meses. Por ejemplo, el mes de marzo en Chile están los permisos de circulación y cosas por el estilo. Bueno, suele ser un mes más caro. En fin, el costo basal total de esta persona es de $27.000 anuales. ¿Ya? Y ese es el dato muy importante. Después se puede incorporar el discrecional y el de vacaciones, etcétera. Pero lo vamos a hacer solamente con el basal, que creo que es el relevante. También creo que las personas no dejan de trabajar a secas, sino que cuando tienen independencia financiera o llegan a esta situación, por lo general siguen teniendo algunos proyectos y algunas cosas que hacer que les pueda cubrir la otra parte de costo discrecional. Pero para mí este es el mandatorio. Dicho eso, después de haber hecho el presupuesto, este presupuesto lo tenemos que anclar a inflación. Entonces, aquí vamos a bajar y vamos a anclar todo esto a inflación. Y supongamos una persona tiene un horizonte, porque esto es bien importante. Aquí tenemos dos alternativas. Ya sabemos que el costo es 27.505, ese es el costo basal. Para otra persona lo podrá hacer con el costo total. Como vean, ¿ya? Ustedes lo arman. Pero supongamos que este fuese el número. Aquí tenemos dos alternativas. La alternativa uno es decir, bueno, ¿cuánto dinero necesito tener hoy para vivir de mis rentas? Y esto es el caso de personas que puedan tener, por ejemplo, terrenos y quieran vender, pueden tener propiedades que no están generando flujo limpio y quieren hacer la rotación, o pueden tener dinero en depósito a plazo o en la cuenta corriente, o ya tienen una base de activos financieros, pero quieren traspasarse a una estrategia de flujo y todo una estrategia de flujo. Bueno, podemos calcular cuánto dinero se necesita en función de hoy. Pero la inmensa mayoría de personas no va a partir así. La inmensa mayoría de personas no tiene esa situación y lo que está haciendo es construir esa situación. Entonces, obviamente no podemos estirar en el tiempo el dato del costo basal. ¿Por qué? Porque tenemos la inflación.
Entonces aquí vamos a considerar una inflación media del 3%. Y suponiendo esta persona dice, bueno, de acá a 20 años me gustaría tener esta independencia financiera. Tenemos que incorporar esa inflación. ¿Cómo lo incorporamos? Bueno, simplemente, y esto es muy sencillo para que lo hagas en tu casa, tomamos el costo basal actual y en el año 1 le sumamos la tasa de inflación. ¿Cómo sería la formulita? Va a ser muy sencillo, aquí te lo dejo, pero es hiper fácil. Es el costo basal por paréntesis 1 más la tasa de inflación. ¿Vale? Cierre paréntesis. Y ese dato de inflación queda anclado en el Excel. Entonces el año 2 va a ser 29, en el año 3 va a ser 30, en el año 3 va a ser 30.900, en el año 5 va a ser 31.800. Si te fijas, todos los años va subiendo ese costo basal por efectos de la inflación. No necesariamente todas las cuentas van a estar ancladas a la inflación. De hecho, es probable que si esta persona, por ejemplo, en algún punto compró un departamento, quizá en alguno de estos años el costo baje porque ese año esa propiedad ya dejó de pagarse. También hay que considerarlo cuando se hacen estas planificaciones. ¿Ya? Si en el año 2 esta persona deja de pagar su propiedad, su costo no es 39, es menos. ¿Por qué? Porque ya no paga el dividendo. ¿Vale? Entonces, también eso necesariamente hay que considerarlo. Pero dicho todo esto, en este escenario base, el costo basal al año 20, o costo total, de lo mismo, con el número que tú lo hagas, al año 20 es de 49.677.000, o sea, $50.000. Entonces, a partir de este número donde nosotros tenemos que empezar a construir cuánto dinero necesitamos, no a partir del número del presente, ¿ya? Es a partir del número del futuro, es que nosotros tenemos que hacer el cálculo de cuánto dinero necesitamos. Pero es el dinero que vamos a necesitar en 20 años, no es el dinero que tenemos que tener hoy día. Entonces, aquí vamos a copiar dos datos. Vamos a copiar dato actual y vamos a copiar dato futuro. Vamos a notar estas dos cositas. Entonces, el del dato actual, vamos a tomar el costo que estamos midiendo hoy día, este. Y en el dato futuro, vamos a tomar el costo que hemos estimado, ¿vale? De 49.677. Entonces, aquí vamos a notar simplemente rentabilidad. Rentabilidad por flujo. ¿Vale? La rentabilidad por flujo que nos podrían dar nuestras inversiones. Entonces, obviamente dependiendo de qué tipo de acciones o activos estemos buscando, podríamos esto resolverlo con activos inmobiliarios, con activos bursátiles, etcétera. Si miramos activos bursátiles, acciones propiamente de empresas, tenemos que tener súper claro que existen dos tipos de empresas que pagan dividendos, las DGI y las vacas lecheras. Las DGI son empresas que tienen dividendo creciente, que simplemente el diferenciador de DGI versus vaca lechera es el porcentaje del beneficio, utilidad o ganancia, tres palabras que son sinónimos, que la empresa entrega al accionista. Mientras mayor sea el beneficio que la empresa entrega al accionista, lo más razonable es que la rentabilidad por dividendo sea mayor. Entonces, las vacas lecheras, que son empresas que reparten sobre el 80% de los beneficios al accionista, aquí podemos estar encontrando retornos por dividendo o estar exigiendo retornos por dividendo. Puede dar un rango amplio, entre un 7 y un 12%. ¿Ya? Podemos estar encontrando en ese rango. Y las DGI, dependiendo obviamente de los mercados, podemos encontrar DGI de mercados desarrollados, como son las clásicas de crecimiento norteamericana, Microsoft, Apple, Johnson Johnson, Procter Gamble, etcétera, que pueden partir desde un 2%, incluso menos, un 1% de retorno por dividendo, y llegar, qué sé yo, al 4%. La lógica es que estos dividendos crecen a una velocidad mayor que estos de acá. ¿Por qué? Porque estas empresas retienen un porcentaje mayor del beneficio, entonces pueden hacer reinversión y crecer, etcétera. Entonces, en las DGI los dividendos crecen a una velocidad mayor que las vacas lecheras. Y viene la pregunta típica, ¿las vacas lecheras, los dividendos crecen? Obvio que crecen las vacas lecheras, los dividendos, ¿cómo no van a crecer? Y aquí el ejemplo que doy siempre, imagínate un restaurante que entregue todo el beneficio a los dueños del restaurante. Ese restaurante que lleva 20 años viviendo, hace 20 años te vendía el sándwich al mismo precio o lo ajustó a inflación. Lo ajustó a inflación. No hay ni un restaurante que venda hoy día los mismos precios que hace 20 años atrás. ¿Vale? Entonces, las vacas lecheras, pese a que están entregando todo el beneficio, igual los precios se van ajustando a inflación. ¿Ya? Porque esa pregunta es típica. Pero es que la inflación, sí, la inflación, los negocios ajustan los precios a la inflación. ¿Vale? Entonces, depende del tipo de empresas que decidamos invertir, es cuántas van a ser las rentabilidades por dividendo. En el momento en que una persona quiera usar los dividendos, lo ideal es vacas lecheras, tener más vacas lecheras. ¿Por qué? Porque el flujo es superior al flujo que te dan las DGI. ¿Vale? Pero las DGI pueden crecer quizá a una velocidad mayor. Entonces, aquí simplemente vamos a notar, si el dato actual, si una persona tiene todos estos activos y quiere hacer esa rotación e irse a acciones propiamente tal, supongamos una rentabilidad, vamos a poner una rentabilidad del 8%, 0,08. Una rentabilidad promedio considerando un mix de activos que puedan estar lo suficientemente diversificados. ¿Cuánto dinero necesitaría esta persona hoy
para vivir de sus inversiones. Tenemos el dato de capital que se necesita dividido en la tasa media de rentabilidad por flujo. 343 millones. De hecho, vamos a tocar anotar la formulita. La fórmula es el capital necesario, KN, a la gente de finanzas le encanta poner siglas. A mí sobre todo, invento sigla, esta sigla inventada, KN, capital necesario dividido en la rentabilidad por flujo. ¿Vale? La rentabilidad porcentual por flujo. Si la rentabilidad porcentual por flujo es un 8%, bueno, el capital necesario es 343. ¿Vale? Después, también tenemos que calcular el dato del futuro. Si el dinero que vamos a necesitar es este y la rentabilidad por flujo que vamos a tener también es de un 8%, de hecho lo estoy anotando mal, 0,08 aquí, en el futuro necesitaríamos estos 49 dividido en la tasa de rentabilidad de ese momento. O sea, en ese momento las inversiones van a tener que rentar un 8%. O sea, en 20 años más esta persona necesitaría tener 621 mil dólares en 20 años más y que esos 621 mil dólares en ese momento renten un 8% para que tenga estos 50 mil, 49.677 limpios por dividendo, ¿vale? Estos son valores netos después de descontar impuestos, ¿vale? Pero en líneas generales, esto es lo que tenemos que buscar. Si tenemos tasas de retención de origen en los dividendos, la retención, o sea, la rentabilidad va a ser un poco más baja y obviamente los montos son un poco mayores, ¿vale? Pero eso a tenerlo súper claro. Eh, Mi portafolio personal hoy día, a mis 40 años, la mejor edad, mi portafolio tiene una mezcla de Hayes y una mezcla de vacas lecheras, ¿vale? Está como 50 y 50, pero estoy cargándome cada vez más a las vacas lecheras. Como muchos saben, yo uso los dividendos. Entonces, como uso los dividendos, tengo el sesgo de, bueno, quiero más vaca lechera porque la vaca lechera me entrega más dividendos. Y si los dividendos tienen volatilidad, porque las empresas son cíclicas, no quiero ir tan justo con los dividendos, ¿vale? Como dice un amigo muy querido, 8% más que 2, punto, solución. O sea, el dividendo grande en estos puntos de la vida son mejores. Las personas que están ya efectivamente viviendo de las inversiones necesitan tener más flujo. Las personas que se jubilaron y están haciendo inversiones en bolsa, yo creo que es más razonable que compren vacas lecheras que compren TGIs. ¿Vale? Opinión personal, reflexionenlo. Entonces, ya, estos son los datos, ya tenemos este valor. El 343 es para la persona que quiere vivir hoy. Hoy, si tiene un portafolio o si tiene acceso a capital de 343 millones y lo quiere invertir en bolsa, etcétera, e invierte en un mix de acciones que generen el 8, tiene este valor. Por otra parte, la persona que lo está armando tiene el objetivo de 620. 343 de hoy día son lo mismo que 620 en 20 años más. Entonces aquí es donde aparecen las famosas tablas de interés compuesto. Hay que considerar también que los dividendos crecen en un portafolio, crecen por encima de las tasas de inflación, porque esa pregunta también es típica. Ya, pero ¿qué pasa con la inflación? El crecimiento de las acciones. Las acciones, las empresas en general suelen crecer por encima de la inflación. Hay pocos activos que baten consistentemente a la inflación en series largas de tiempo. Los inmobiliarios y las acciones. La ventaja de las acciones es que generan mayor rentabilidad por flujo que el inmobiliario. De manera pasiva, o sea, un mix de acciones que tengamos tranquilo, sin trabajarlo, va a generar mayor flujo. Ahora, si tenemos departamentos o pisos que arrendamos en tipo Airbnb y cosas por el estilo, eso podría rentar más, pero eso ya no es pasivo, eso es un trabajo, eso es un negocio, son cosas distintas. Aquí estamos hablando solamente de inversión pasiva. Entonces, ya tenemos este dato y aquí nos tenemos que ir a una tabla de interés compuesto para saber cómo juntamos esto y cuánto dinero, por ejemplo, necesitaríamos invertir para llegar a este monto. ¿Vale? Vamos. Ya. Aquí tenemos una tablita de interés compuesto que la hemos mostrado muchas veces acá en el canal, pero lo vamos a explicar de nuevo. Columna izquierda tenemos el año. ¿Ya? Esto puede ser edad. Esto también lo hemos explicado mucho, el efecto que tiene la edad de empezar joven. ¿Ya? Pero aquí lo vamos a poner en términos de año. Después tenemos el ahorro, ahorro e inversión. ¿Vale? ¿Cuánto dinero vamos a invertir? Después tenemos el capital inicial, con cuánto empezamos a componer dinero. Después tenemos la rentabilidad en porcentaje, que aquí estoy solamente considerando rentabilidad por dividendo, y este es un error también muy grande. Muchas personas piensan que el retorno de las acciones que pagan dividendo es solo el dividendo. No, la rentabilidad total, vamos a escribir aquí RT, la rentabilidad total es igual a la rentabilidad por dividendo más las ganancias de capital,
que podrían ser positivas o negativas, ¿vale? Pero las acciones obviamente van subiendo de precio. Si los beneficios van subiendo, los precios de las acciones van subiendo. Entonces, por favor, porque yo creo que uno de los mensajes más comunes que se repite en el canal es, pero si los dividendos rentan lo mismo que los depósitos a plazo, o parecido a los depósitos a plazo en escenario de tasa alta, ¿por qué me conviene el dividendo? Porque estás considerando una parte del retorno, que es el dividendo, contra el retorno total que tiene el depósito a plazo, que son los intereses. Los intereses del depósito a plazo o plazo fijo es el retorno total de la inversión. El retorno total de las acciones es el dividendo más las ganancias de capital. Entonces, tenemos la rentabilidad en porcentaje, que aquí estoy considerando un 8, ¿vale? Un 8 en términos reales. Estoy pensando que esta inversión pudiese generar un 11% entre ganancia de capital más retornos por dividendo. ¿Ya? Un 11% de media, que es más o menos razonable con lo que ocurre en bolsa. Después tenemos esta rentabilidad. En porcentaje la vamos a establecer en dinero. Después tenemos el capital final del año y después tenemos la sumatoria de nuestros ahorros e inversiones, los aportes que hicimos. Entonces, aquí el escenario va a ser 20 años. Entonces, fíjate, vamos a poner 65, vamos a poner edad 65 años y vamos a partir 20 años antes, porque en este caso son cuánto dinero necesitamos si en 20 años quisiésemos independencia financiera. Bueno, 20 años antes sería a los 46. Ya, de aquí hasta abajo, hasta los 65, tendríamos 60 y... Teníamos 20 años, ¿vale? Entonces vamos a empezar a los 46. ¿Qué pasaría si una persona invierte $1.000 a los 46? Vamos a poner 1.000.000 de pesos, pero para que lo sepan es $1.000, ¿vale? El objetivo es 620. Bueno, si tenemos 20 años plazo, este $1.000.000 o $1.000 se transformó en 4.660 con una tasa de crecimiento del 8% real sobre inflación. Esto es una tasa nominal del 11. Tasa del 11, si tenemos que llegar a 620, deberíamos trabajarlo con tasas nominales, no con tasas reales. Ya, 11%. De esto lo vamos a trabajar con una tasa del 10%. 10%, si el objetivo es 620, ya tenemos ese dato anclado a inflación, entonces tenemos que trabajar con tasas nominales. Vamos a usar un retorno del 10%. 10% de media anual, que eso ya está incorporando inflación. Sería 7% real. Este $1.000.000 o $1.000 se transformó en 6.727. Ganancia 5.727. Si todos los años ahorramos 1.000.000, en estos 20 años, fíjate, ahorramos 20 años total y tenemos 63. 63. Este es ahorro anual, ¿vale? Si tenemos un ahorro anual de 1.000.000 de pesos, tendríamos teóricamente una inversión de 20 y tendríamos 63 millones. Necesitamos llegar a 620, que claramente 1.000.000 al año no nos sirve. Necesitamos un montón más grande. Al parecer es por 10. ¿Qué pasaría si todos los años ahorramos 10 millones de pesos? Si ahorramos 10 millones de pesos todos los años, tenemos 630. Listo. Aquí ya tenemos el cálculo. O sea, necesitamos esta persona que tiene un horizonte de 20 años de inversión y necesita, ajustado a inflación, en ese futuro generar 50 millones de pesos. Esta persona necesita invertir 10 millones anuales. Estamos hablando de 800.000, 900.000 pesos, 800, $900 mensuales, con un retorno medio del 10% en términos nominales. ¿Vale? Eso es, obviamente, mucha gente no lo va a hacer. En Chile, por lo menos, hay mucha gente que gana menos de esto. Alternativas, extender el plazo, no pensar en 20 años, sino que pensar en horizontes mayores. Aquí estamos pensando en una persona que está partiendo desde cero y tiene 20 años, quiere 20 años de inversión. ¿Hay formas de acelerarlo? Sí, hay formas de acelerarlo que tienen que ver con el tiempo. Invertir más al principio. Invertir más al principio es un acelerador natural. ¿Vale? Fíjate, aquí generamos, o sea, invertimos 200 millones y los transformamos en 630. Fantástico. Y esto aquí va por bloques. Y esto es súper importante entenderlo. Yo estos bloques los establecí en estos colorcitos que partí desde una persona invirtiendo el año 30. Pero aquí estamos partiendo desde el año 46 años de edad hasta los 65 para usar la tabla con 20 años, ¿ya? Diferente de la edad. ¿Dónde, y qué es lo interesante de esta tabla? Fíjate que del total de beneficio, de los 430 millones de beneficio, en el bloque 6, que son los últimos 6 años de inversión, entre la edad 60 y 65, en ese punto se generaron 262 millones de beneficios. Aquí, esta parte de acá. Esos 262
2 millones de beneficios corresponden al 61% del beneficio total. O sea, la inversión tenemos que siempre pensar a largo plazo porque los años, los últimos años o los años terminales son los que van a aportar la mayor cantidad de dinero. Entonces, ahí viene otro tema, la impaciencia que tienen muchos inversionistas. Esto parte lento, los crecimientos del capital financiero es exponencial e hiperbólico. Es así, los últimos años se acelera mucho. Mira, bloque 6, 61% de todos los beneficios. En el bloque 5, que sería la sumatoria de estos 5 años de acá, tenemos el 28% de los beneficios. El bloque en el que estamos partiendo, aquí, estamos con apenas el 0,72% de los beneficios. Bloque 4, el 9% de los beneficios, que sería la sumatoria de esto. ¿Vale? Entonces, tenemos que siempre considerarlo. Ya, aquí con estos números ya sabemos que esta persona que tiene un presupuesto que necesita 27 millones hoy, necesita, ajustado a inflación, ahorrar e invertir 10 millones de manera anual o 10.000 dólares de manera anual con una tasa de crecimiento del 10% de retorno medio para tener estos 630 en el futuro. ¿Cómo podemos acelerarlo? Yo les dije concentrando la inversión al principio. ¿Qué pasaría si en vez de 10 millones al año o 10.000 dólares al año, hacemos un esfuerzo un poquito mayor? 15.000, vamos a seguir en pesos, 15 millones, y vamos a ahorrar eh, los mismos 200 millones. Aquí llevamos 135, vamos a anotar uno más, y después bajamos a 10. Fíjense lo que ocurre. Si no necesitamos tanto más, de hecho. Fíjense, 15 millones de pesos o 15.000 dólares anuales solamente por, acá tenemos cuántos años, tenemos 10 años de inversión, tenemos 10 años de inversión. 15 millones de pesos al principio, anual, un poco más de 1 millón mensual, 1.200.000, y después de eso no se invierte nada más. Fíjate, aquí ya tenemos total de inversión 150, pero capital 682. Si quitamos un año, con 135 millones se transforma en 639. ¿Ya? O sea, esto ya puede ser un canon. Si quiero tener una jubilación en 20 años buena, podría perfectamente concentrar y acelerar, hacer más inversiones al principio. ¿Por qué? Porque tenemos una mayor cantidad de tiempo. Si invertimos estos 15 millones hoy día, estos 15 millones de hoy día van a estar todos los años generando interés compuesto, todos los años generando dividendos, más dividendos, reinvirtiendo, crecimiento de las empresas, etcétera. ¿Vale? Entonces, la clave del entender esta matemática es que mientras antes se parta, mejor, mejor. Y mientras más capital inyectemos al principio, mejor, porque ese capital va a tener más tiempo para reproducirse. El capital se reproduce como las bacterias. Entonces, parte lento, pero dale tiempo, dale tiempo. Entonces, y aquí hay algo que es contradictorio, porque muchas veces hemos visto que hay que partir de a poco. Y efectivamente, en bolsa hay que partir de a poco para ir creando escamas y todo el cuento. Pero el partir de a poco no quiere decir que ahorres poco. Partir de a poco quiere decir que inviertas poco en eso, pero ahorra, si es posible, más dinero en otras cosas, tipo depósito a plazo, plazo fijo, que después puedas rotar a las acciones. Pero, porque eso es contraintuitivo. Quiero partir con poco para aprender, ¿vale? Pero eh, o sea, tengo que aprender, tengo que saber, tengo que crear estas escamas estomacales para la volatilidad de los precios de las acciones, etcétera. Pero al mismo tiempo sé que mientras antes invierta más dinero, eso va a tener un crecimiento compuesto más grande a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la matemática. En la matemática no nos podemos arrancar. ¿Vale? Eh, ¿Es fácil? No. ¿Mucha gente lo va a hacer? No. No se puede por términos de la capacidad de ahorro. ¿Vale? Pero aquí estamos con planes que son súper ambiciosos. Una persona que quiera independencia financiera en 20 años. ¿Ya? Una persona que parta a los 20 y quiera a los 40, o que parta a los 25 y quiera a los 45. Son planes ambiciosos. Ahora, cuando se parte a los 25, ¿se puede a los 45 tener independencia financiera? Ahí quizá es más fácil, porque los primeros años de trabajo, y esto me pasó a mí y le ha pasado a varias personas que he conocido que lograron independencia financiera más joven, eh, cuando se parte, los costos de vida no son tan grandes. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar, estaba ganando dinero y seguía viviendo con mis padres. Entonces, si bien apoyaba, yo me fui a los 28, 29 de la casa, si bien apoyaba en la casa económicamente, tenía
me ahorraba riendo, me ahorraba un montón de cosas. Entonces, obviamente tenía una capacidad de ahorro mucho mayor. Y eso era algo por una decisión deliberada de, eh, mientras antes capitalice mejor, ese dinero va a tener más tiempo creciendo. Y afortunadamente me lleva muy bien con mis papás para poder seguir ahí. Entiendo que hay personas que se llevan como el culo con los padres y que lo único que quieren es irse. Yo fui mucho tiempo profesor universitario, 10 años, y lo conversé mucho con alumnos, con tesistas que me decían, lo único que quiero es terminar la tesis, ponerme a trabajar e irme a la casa, porque me llevo muy mal con mis padres y cosas por el estilo. Entonces lo vi mucho eso. Pero bueno, en fin, eh, si tenemos la capacidad de los primeros años de inversión invertir más, mejor, ¿vale? Mejor. Eso te va a acelerar mucho el tema. Por otra parte, las personas que ya son mayores, que están empezando en esto, que quieren empezar a hacer inversión, etcétera, tampoco es que estén partiendo desde cero. Están partiendo desde puntos que son más grandes, ¿vale? Seguramente esa persona que tiene hoy día 45 años y que está viendo este video, bueno, se va a jubilar a los 65, ya tiene fondos de pensiones, va a tener una jubilación por ahí, entonces no necesita todo el dinero que provenga de la inversión, porque hay una parte que lo va a entregar la parte de pensión. Quizás esa persona también ya tiene otras inversiones que puedan estar por ahí funcionando, entonces no se parte desde cero. Somos mayores, no partimos desde cero, y los que son más jóvenes tienen la ventaja de que tienen el tiempo a su favor. Y lo otro es que tampoco es necesario pensar en 20 años. O sea, puede pensar en 25, 30 años y los números se alivianan bastante, ¿vale? Bastante, bastante se van a alivianar los números en la medida en que los N de tiempo de inversión sean más grandes, ¿vale? A mayor tiempo de inversión estemos asignando, menos exigencia de capital anual vamos a tener, ¿ya? Los que son más estrictos y exigentes con uno mismo, como lo fui yo en mi juventud, que decía, no, 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 pero es que a los 40 tengo que estar listo porque no me imagino trabajando siempre y todo el cuento. Bueno, los primeros años era inversión a Z, disciplinada. Yo tuve pues, más de un trabajo, siempre estaba con un trabajo y algún proyectito por ahí, haciendo el pololito, como se dice en Chile, eh, haciendo cosas para ganar más dinero, y está bien, la parte de lo que yo quería, ¿vale? Es un poco la matemática que te quería mostrar. Entonces, en este seminario, básicamente, para entender la matemática, el paso uno y entender todo el proceso, el paso uno sería hacer el presupuesto, tener súper claro el presupuesto. Paso dos, ajustar la inflación para el valor futuro del capital. El paso 3, simplemente simular y ver cuáles son las tasas de ahorro que a una rentabilidad media determinada, que deberíamos hacerlo en términos nominales, a una tasa de rentabilidad media nominal, si es que ya calculamos el valor nominal del futuro, eh, ver cuánto dinero necesitamos invertir, ¿vale? Y eso ya nos pone un plan de acción claro. Espero que te haya servido y en esta lista de reproducción que está apareciendo acá, profundizamos mucho sobre la parte de dividendos, ¿vale? Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.